que está ahí. No la conocía. Bueno, me gustaría que siempre la tuvieran ahí. ¿Me la regalas? ¿Si me la regalas? Sí, no, la traje de regalo. Ah, gracias. Es la bandera de la guerra-muerte de Simón Bolívar. O sea, es la bandera de Colombia. Que Colombia es un territorio de guerra-muerte. Y yo la tomé como símbolo de mi guerra contra la corrupción y contra los crímenes de Estado. Entonces es como un símbolo mío. Incluso tengo, yo por donde voy regalando banderitas. Muchas gracias. De todos los tamaños. Ramón Emilio Cifuentes, ¿es correcto? Ricardo Emilio Cifuentes. Sí. Hasta donde mi memoria me alcanza, creo que a él terminan haciéndole un atentado aquí en el norte de Bogotá. A él no, a un hijo de él, lo mataron. Y creo que asesinan a uno de sus hijos. Sí, por eso, sí, asesinaron a uno de sus hijos en un episodio muy confuso, que no hay mucha claridad, porque se decía que era para robarle el carro en el que él iba, en que el hijo iba en ese momento, ¿sí? Pero otra posibilidad es que hubiera sido una advertencia precisamente para Cifuentes, ¿sí? Para que no se les fuera a... O sea, una advertencia de esto que le pasó a su hijo también le puede pasar a usted, ¿sí? A él... Eso todo apunta a una extrema derecha militar. En su momento se apuntaba a Harold Bedoya, que yo comparto con usted. Había una división clara en el ejército entre el comandante de fuerzas militares, que era Camilo Zúñiga, y Harold Bedoya, que después también, producto de revelaciones periodísticas, supimos que Harold Bedoya quería darle un golpe, quería detener a el presidente Samper en la guarnición de Carepa, en la Brigada 17. Recientemente se produjo un intercambio de palabras entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien realizó una afirmación que el presidente descalificó con razón. Todo parece indicar además que el ex vicepresidente sabía que las comisiones económicas del Congreso no se iban a poner de acuerdo para el monto del presupuesto general para el próximo año, que contemplaba o que contempla recursos por cerca de 523,57 millones de pesos. De estas dos noticias vamos a hablar con mucho detenimiento. Son noticias que se han desarrollado hace poquito. Germán Vargas Lleras, todos sabemos, es el líder natural del Partido Cambio Radical, un partido que ha estado envuelto en numerosos escándalos de corrupción. Vargas Lleras es miembro de la oligarquía bogotana y estuvo como vicepresidente y ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos, y posteriormente aspiró a la presidencia. Es decir, es un político de vieja data que sabe cómo funciona el Congreso de la República, sabe cómo funciona el poder. En esta ocasión, Vargas Lleras, después de un conversatorio en la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo sentir preocupación por una posible ruptura de la independencia de poderes y el Estado de Derecho durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a escuchar. Tengo la preocupación de que, tal como van las cosas, no sé en qué condiciones se va a surtir el proceso democrático en el año 2026, porque siempre he sostenido que estamos ya en una línea muy delgada, en donde cualquier día se va a quebrantar la independencia de poderes y el Estado de Derecho. Falta que el año entrante el gobierno tome el control de la Corte Constitucional, y ahí todo se habrá perdido. Y para eso es muy importante lo que ocurra con la elección del Procurador General de la Nación. Si el gobierno se hace a la Procuraduría General de la Nación, muy probablemente eso conducirá a que en el 2025 el gobierno ya tenga una mayoría en la Corte Constitucional, y eso sí le permitiría hacer cualquier cosa, decretar una emergencia económica, echar un decretazo, de manera que yo no estoy tan cierto de que tengamos el camino despejado.
Muchas cosas, dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, está afirmando algo que es el discurso que ha manejado la oposición política contra el presidente Gustavo Petro, sobre todo en que en 2026 no habrá ninguna reelección. A pesar de que muchos de los líderes barriales, muchos de los líderes regionales están pidiendo la reelección del presidente Petro dentro de la coalición del pacto histórico dado por el gobierno nacional. Tengo mucha esperanza, tal como lo ha dicho el presidente del Senado y los miembros de las comisiones económicas, hoy le dan cristiana sepultura a esos propósitos. ¿Qué pasa? Que las comisiones económicas del Congreso no se pusieron de acuerdo y se levantó la sesión en la que se estaba votando el proyecto de ley sobre el presupuesto general de 2025. O sea, todo parece indicar que el señor Germán Vargas sabía lo que iba a pasar en el Congreso de la República. Miren lo que dijo el ministro de Hacienda junto al director de Planeación Nacional, Alexander López Maña. Vamos a escuchar y comentamos 3 billones lo que de pesos. dicen los ¿Ustedes no estarían ministros. pensando en ajustar ese presupuesto y de pronto plantear uno nuevo? Hay que tener claro qué fue lo que pasó. El Congreso no aprobó ningún monto. No existe decisión unánime de las 4 comisiones. Como no existe decisión unánime de las 4 comisiones, la interpretación jurídica que hasta ahora existe y que vamos a revisar es de que sigue vigente el monto propuesto por el gobierno y sigue la discusión para primer debate, para el cual todavía las comisiones económicas siguen funcionando y está la ley de financiamiento para seguir discutiéndola. Pero ¿no sería diferente si antes del 15 de septiembre, como lo establece el estatuto, se aprobara uno de estos montos? Hay hasta el 15 de septiembre, hasta la medianoche del sábado, para tomar una decisión sobre el umbral. Por ahora, todas las que fueron propuestas hoy, todas encontraron la misma situación. No hay unanimidad en las 4 comisiones. Para que se apruebe un monto tiene que haber unanimidad en las 4 comisiones. Aquí el verdadero impasse es el de que una comisión del Senado está radicalizada en que solo puede haber una propuesta de monto válida, que es la de 511. Con ellos hasta ahora no han podido negociar ninguna otra. Pero bajaron de ese techo de 523 billones de pesos. De lo que era. Ese es el monto de presupuesto propuesto por el gobierno, que implicaba que está financiado a 511 y que hay una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Pero la discusión con la Comisión Tercera de Senado es la de que ellos no quieren discutir la ley de financiamiento. Esa ley ya está, ese proyecto de ley ya está radicado. Al principio decían que era que no la conocían, ya se conoce, está radicada. Entonces la discusión hay que hacerla simultánea. Pero señor ministro, usted dice precisamente que es una comisión del Senado la que está radicalizada. ¿Eso significa que ustedes como gobierno estarían en plena disposición de revisar ese monto de 523 de negociando para llegar al 15 con los montos? ¿O ustedes se mantienen en ese monto? No, estamos radicales. Ese es el monto del presupuesto por presupuesto. Eso no es un juego. A ese monto no se llegó por azar. Se llegó por una construcción que llevó muchos meses y el mismo proyecto de financiamiento es una construcción que tiene ya más de 2 meses de organizar. Lo que hasta hoy es claro es de que no hay acuerdo en las 4 comisiones y mientras no haya acuerdo en las 4 amigos y comisiones amigas, sobre el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla está la diciendo interpretación que jurídica para que el que monto vamos a sea revisar negado para definitivamente es necesario citación que tener hizo el un voto presidente Salazar negativo de mañana las 4 comisiones conjuntas se de configura las o no comisiones económicas de del que Congreso de la predomina República que estaban el techo votando propuesto por este el gobierno. proyecto de ley. Es algo que no ha sucedido, pues el gobierno nacional cuenta con mayorías favorables en la Cámara de Representantes, pero en el Senado de la República las cosas sí se están complicando. Sobre todo, dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque hay una radicalización de la Comisión Cuarta del Senado que mostró su rechazo a la propuesta o a lo propuesto por el gobierno nacional en este monto de aproximadamente 523 billones de pesos.
Por esa razón, nuevamente el monto a la cual lo propuso el gobierno se puso en la votación, porque primero hubo una confusión en la Cámara de Representantes. Por eso el ministro de Hacienda está dando las explicaciones, pero hay que decir algo, el futuro de ese presupuesto aún no es claro. Los mismos congresistas no saben qué pasó tras lo sucedido. Hubo una confusión, por lo que se aseguró que se iba a realizar el análisis jurídico correspondiente para saber qué debe pasar a continuación. Vamos a seguir escuchando lo que dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El error, no existe ningún error en la construcción del presupuesto, hay interpretaciones sobre el mismo, una cosa es tener interpretaciones y otra cosa que el presupuesto sea construido erradamente. Con el ambiente político que... Entonces, ustedes no van a llegar con otra alternativa. Vamos a hacer las consultas jurídicas de qué es lo que sucede después de eso, porque es inédita. Pero la interpretación jurídica hasta ahora predominante es de que cuando el Congreso no toma decisión, que no hay decisión unánime de las 4 comisiones, predomina la propuesta del gobierno. Pero hasta el 15 de septiembre. Por decreto, desde la ignorancia legal. O sea, ¿qué sentido tiene mantenerse como se radicó el proyecto? El ministro de Hacienda está diciendo que no hay ningún error en el trabajo que hicieron los miembros del Ministerio de Hacienda en la construcción de ese presupuesto para el 2025, sino que... La ley orgánica de presupuesto. No nos hemos apartado en nada. Es un presupuesto serio. Hemos dicho que es un presupuesto que le faltan 12 billones que los necesitamos para la salud del pueblo colombiano, 12 billones que necesitamos para la educación de los niños y los jóvenes, 12 billones que necesitamos para garantizar los subsidios de servicios públicos, 12 billones para atender a los más débiles, a los más pobres de Colombia. Y lo hemos dicho abierta y francamente. Pero aquí hay un sector, la oposición específicamente, que le juegan a la anarquía, ¿sí? A que el país definitivamente se desbarajuste, especialmente una oposición que gobernó en los últimos 4 años, ¿cierto? Y que finalmente nos dejó unas deudas absolutamente impagables, que nos dejaron unas obligaciones que no las cumplieron, como el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que nos dejaron unas obligaciones con la banca multilateral enormes que no las ha tenido ningún gobierno. En esa ruta nosotros te hemos dicho, tenemos un presupuesto de 523 billones y lo vamos a mantener. Esa es una decisión que el gobierno la ha discutido en distintas formas y en distintos espacios, con las mismas comisiones económicas. Pero aquí, por ejemplo, hay una contradicción de la oposición que el país la acaba de ver. Por un lado dicen que eso que nosotros presentamos ahí es una reforma tributaria y no es cierto, es una ley de financiamiento. Pero por otro lado, allí votaron una proposición y mírenla, la del presidente del Senado, la del presidente del Congreso. Votaron un monto de 511 y en los medios dice que más adelante iríamos a una reforma tributaria. Al fin que... Me gustan, pero voy a hablar de Patricia Lara. Entonces, Patricia Lara. Y entonces dicen cosas como esta. Para poner un ejemplo, el presidente ojalá caiga en cuenta de que lo que está haciendo no le conviene. Y yo me pregunto, a ver, querida, ¿qué te hago en la cara? El presidente cayó en cuenta de lo que está haciendo. Él está haciendo lo que necesita hacer. No creas que se está equivocando. Es todo lo contrario. Él está acertando porque él está haciendo lo que su libreto indica. ¿Usted qué piensa de eso, Gonzalo? ¿Qué es esa escritura condescendiente como de juguemos a que no me estoy dando cuenta de que eres un ampón? Sí, bueno, sí, son opiniones que dan los columnistas. Había un cura en Ibagué que decía, de la cintura para abajo nadie es bobo. Y Duque sí es un imbécil, pero para robar y para asesinar no es bobo. Y él llegó a eso, para eso lo pusieron, para ser complaciente y tratar de tapar, y lo ha podido hacer y todavía no se ha podido destapar muchísima inmundicia de este país, que es un trabajo que sí nos corresponde en buena parte a los que nos llamamos periodistas. Debería ser. Bueno, y a la comunidad en general. Hay mucha gente también tratando de denunciar, ¿no? Y abogados, líderes sociales, estudiantes universitarios, investigadores sociales muy importantes. No, gente como Ariel Ávila, por ejemplo, yo le tengo un gran aprecio y admiración. Lamento que se haya entrado a perder el tiempo en el Congreso, pero es una persona muy valiosa.
Yo lo considero un muy buen investigador. Sí, claro, un gran tipo, un tipo valiente y decente. Pero él sigue haciendo sus denuncias aún estando dentro del Congreso, ¿no? En el Senado él sigue... Sí, pero en el Congreso es un prostíbulo. Y lo que se debería era limpiar eso y hacer un Congreso. En Colombia no hay un Congreso. ¿Pero se habría gente para hacer un buen Congreso? Pues debería haber, ¿no? ¿Usted cree que la encontraríamos? Ese es un casting bravo, ¿no? Sí lo O encontraríamos. sea, ¿usted conoce pronto, a alguien no que sé. a usted le parece que debería ser un buen... O sea, que funcionaría ahí? ¿Que usted apoyaría en ese Congreso nuevo? ¿Conoce personas? Alguien Que tenga en mente, me imagino. que quieran entrar a él, no, ni me pongo a postular a nadie tampoco. Lo que hay ahí es lo que hizo el país, o sea, cambiándolo por tamales y por botellas de ron, o dejándose convencer en discursos, en su mayor parte mentirosos y tramposos. Todos los que llegaron al Congreso hoy se están subiendo el sueldo otra vez. País donde la gente no tiene con qué comer, ya van a tener un sueldo de 40 millones de pesos mensuales. Con pago retroactivo, además, ¿no? Con pago retroactivo, sí. Y el Y resto peleando de para Colombia está comiendo mierda. Y peleando Esa es la para realidad nacional. para que el salario mínimo sea lo más bajito posible. Sí. Exactamente. Yo le hice una entrevista alguna vez para no me acuerdo a qué, no sé si la publiqué o no, al fiscal de Grave. Ya estaba cerca de morir. Fui a su casa un domingo, me acuerdo que me sorprendió su lucidez. Salió un señor muy, muy mayor, pero muy lúcido. Y entonces yo le pregunté a él contó su trayectoria y dijo que cuando él entró a la fiscalía, que fue la primera, ya sabemos, con la Constitución del 91, él realmente había soñado con que desde esa ubicación iba a poder hacer algo por Colombia y ya, pues, previo a su muerte, en esa entrevista me dice, y hoy en día me di cuenta que no solamente no pude hacer nada, sino que Colombia empeoró. Que la Colombia que yo cogí es mucho mejor que la que hay, decía el fiscal de Grave. Y ahí yo le pregunté si él creía que Colombia era un país viable. Y me citó a Andrés San Pedro Espina. Me dijo, pero ¿cómo va a ser viable un país en donde la cabeza de la mafia se llama longaniza? Ahora le pregunto a usted, Gonzalo, ¿este país es viable, usted cree? ¿O estamos peleando los que peleamos por esto? Estamos peleando, como decía Bolívar, estamos hablando en el agua. Él fue socio de los Rodríguez Orejuela, ¿no? Era fiscal y ya había sido socio de los Rodríguez Orejuela. No era ningún ejemplo de nada. ¿Este país es viable? No es viable. Ni creo que vaya a durar mucho, porque el mundo está cambiando de tal manera que territorios o potreros como estos se lo van a apoderar ya de manera física a las grandes potencias. Estos territorios los necesitan Estados Unidos, Japón, Alemania, no sé, Rusia, China, necesitan y están entrando, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que esto se lo repartan, que a lo mejor sea mejor y seguramente será mejor.